aprendizaje, o sea, de a poco van. Ay, ahí empezó a agregar la cucaracha. Bueno, eh, ¿quieren que comencemos? Así damos inicio. Así que bueno, por ahí hoy día voy a estar yo, va a estar el Richard y va a estar la Sofi dando la unidad uno y la unidad 2, ¿saben? Así que Richard, ¿estás por ahí? ¿O Sofi, quieren comenzar? Sí, acá estoy. Esto Pensé que te porque fuiste. sí, tengo que hacer mansa maniobra porque desde el celu no se puede grabar. Entonces me tuve que meter desde la compu, empezar a grabar, salir desde la compu y meterme de nuevo desde el celu. Por eso todo el trámite. Bueno, no sé, sí, si Bueno, quieren los empiezo dejo yo, en no manos de sé. la Sofi. Ajá. Em, no sé si alguno de los temas, o sea, no sé si tengo los primeros textos, o sea, no sé si alguno de los temas anteriores, eh, no sé, va antes de los temas que tenga yo, porque eso lo ordenaste vos, Vas creo. primero Ah, bien. vos Ujú. y luego Richard. Bueno, si quieren, ¿les parece que comencemos con el tema de los marcos interpretativos? Me parece que es por ahí lo más complejo y bueno, los demás son como los textos que vemos siempre en la carrera en general, como derechos humanos, bueno, pero ese es como medio complejo ese texto, entonces como por ahí me parece que está bueno empezar por ahí. La mayoría me acuerdo en el grupo de estudio pasado que la mayoría tenía muchas dudas con este texto. Y es complejo, pero, o sea, el texto es complejo, no es complejo el tema, ya se van a dar cuenta. Es muy sencillo el tema, lo que pasa es que sí en el texto lo trata de manera bastante compleja. Por ahí, primero la profe les da las definiciones de paradigma, ¿no? Que parece ser muy parecida la definición de paradigma a la definición de matrices de pensamiento. Entonces uno dice, ¡guau! ¿Con qué definición me guío? ¿Con la de paradigma o con la de matrices de pensamiento? Bueno, ahí en el texto de la cátedra lo que les refuerza es que ellos se posicionan o sea, se posicionan para dar la materia hablando de matrices de pensamiento en vez de paradigmas de pensamiento, ¿no? Y ahí lo dice ¿por qué? Porque básicamente el tema del paradigma justamente está planteado desde por ahí un marco más interpretativo, más anclado a el análisis más cientificista, digamos. Más cientificista de las ciencias naturales. Nosotros, las ciencias que estudiamos son ciencias sociales, pero justamente muchas veces se ha utilizado distintos métodos de las ciencias naturales para estudiar las ciencias sociales. Lo cual por ahí se van a dar cuenta que en general en la materia y en las distintas cátedras de trabajo social no estamos de acuerdo con utilizar ese tipo de métodos, ¿sí? Nosotros nos guiamos más de utilizar una matriz de pensamiento dialéctico crítica, ¿sí? Pero bueno, a eso vamos a llegar en un ratito. Después, ¿qué son las matrices de pensamiento? Bueno, cada una y cada una se va a parar desde un punto para intervenir, siempre. Siempre se van a parar desde un punto. Ustedes dicen, no, yo soy reobjetivo, no juzgo a nadie, que no sé qué. No, siempre tienen una carga ustedes teórica desde la cual se van a parar para hacer la intervención, ya sea la positivista, la estructural, esta que les decía, la dialéctico crítica, siempre se van a parar desde algún punto. Entonces, ¿qué son las matrices de pensamiento? Justamente son un conjunto de categorías, conceptos, conceptos de análisis, ¿sí? Que utilizamos para interpretar la realidad social, ¿sí? Sobre todo los trabajadores sociales. Entonces, ¿desde dónde me voy a parar como futura trabajador social? Y desde esa matriz dialéctico-crítica. ¿Por qué?
Y porque voy a estar constantemente repreguntándome el por qué, ¿sí? O el motivo de ciertos fenómenos sociales, de ciertas estructuras sociales, ¿sí? Siempre. Estoy en constante análisis. En un momento por ahí menciona lo de, que por ahí para ustedes va a ser importante, lo de los obstáculos epistemológicos. Y es un tema complejo y por ahí como no lo han visto en profundidad, no les debe quedar como demasiado claro. Deben leer obstáculos epistemológicos, ¿qué es eso? Bueno, los obstáculos epistemológicos son justamente obstáculos al conocimiento, ¿sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Un obstáculo epistemológico para mí sería que yo dijera, no, bueno, esta chica en realidad es pobre porque no quiere trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy agarrando un prejuicio que yo tengo interiorizado y traduciéndolo en mi práctica profesional, ¿no? Bueno, eso es lo que justamente dice la profesora, que tenemos que estar en constante análisis para que no nos pase. Entonces, eso va a ser un obstáculo a nuestro conocimiento, porque nosotros no vamos a poder ir más allá de ese pensamiento, ¿sí? No vamos a poder analizar cuáles fueron las causas que llevaron a esa persona a demandar o a los servicios sociales donde estemos ejerciendo nuestra profesión, ¿sí? No los vamos a poder investigar porque directamente vamos a concluir que la causa de su pobreza es esa, que ella no quiere trabajar y punto. Entonces, no vamos a poder conocer la situación completamente real, ¿no? Nunca la vamos a conocer completamente real, pero por ahí podemos hacer un cierto acercamiento desde algunas teorías sociales, ¿sí? Pero si lo hacemos desde el prejuicio, no lo vamos a poder lograr. Entonces lo que la profe dice es eso, como reafirmar esta materia dialéctrico-crítica para estar todo el tiempo en constante análisis de los distintos fenómenos sociales para que no nos pasen estos obstáculos epistemológicos, o en su defecto, si nos pasa, porque nos van a pasar, poder ponerlos en juego, poder ponerlos en análisis, poder separar la práctica y decir, estoy haciendo esto y no estoy cayendo en algún obstáculo epistemológico, o la institución, puede ser que la institución esté cayendo en algún obstáculo epistemológico, ¿sí? Justamente la profe nos da este texto para que podamos analizarlo de esa manera. Vieron que no es tan complejo cuando uno lo explica, pero en el texto sí aparece más complejo. No sé si tienen alguna duda con respecto. Sofi, perdón que te lo diga, pero ¿cómo es el título bien del texto? Es el de los El de los marcos. marcos interpretativos, pero ¿cuál es? Ahí te digo cuál era. Ese es de Flavia Manoni. Claro, ese debe ser el de las Flaves. Que les da Sí, sí, sí. actividades también para hacer. Sí, es el de las Flavias. Se llama Marcos Interpretativos, Matrices de Pensamientos y Paradigmas. Ajá, exactamente. Gracias. Bueno, entonces después sí les describe cuáles son los marcos interpretativos que hay. Les describe el positivista, el estructural y el dialéctico crítico. El dialéctico crítico medio que ya lo vimos, entonces si quieren vamos al positivista. El positivista más o menos nace entre el siglo XIX y el siglo XX. Acá por ahí está bueno hacer una reconstrucción del contexto en donde surge, porque por ahí a vos esa reconstrucción te ayuda a visualizar por qué surgió y en qué contexto surgió, ¿no? Bueno, entonces, siglo XIX, siglo XX, un siglo después de la Revolución Industrial, pero con unas formas de conocimiento todavía, digamos, incipientes, que recién estaban naciendo. ¿Por qué? Porque acabábamos de romper con la Edad Media, y acuérdense que en la Edad Media las formas de conocimiento no estaban tan bien vistas. Las formas de conocimiento científico, obviamente. En la Edad Media, la firme creencia en Dios era todo lo que había. Todas las explicaciones, todos los fenómenos naturales, todas las enfermedades, todo ocurría porque
Dios así lo había querido, siempre, no había otra explicación. Entonces, cuando arranca, que esto lo han visto mucho en filosofía, por ahí, en historia, cuando arranca el paso a la edad moderna, sí arranca, digamos, la revolución científica. Perdón, ahí está. Arranca la revolución científica y se empieza a darle cada vez más valor al conocimiento científico. Y este conocimiento científico arranca con esta concepción por ahí de las ciencias naturales, ¿sí? Más desde el conocimiento, digamos, empírico, por así decirlo, con una pretensión de objetividad completa, ¿sí? Un profesional que se para desde una mirada de yo lo sé todo porque yo me formé en esto muchos años, entonces yo sé cuál es tu problema y cómo se resuelve, ¿sí? Básicamente esa es la posición del positivismo. Que es después la posición también que toma un poco el liberalismo en general, ¿no? También está muy anclado a estos preconceptos de los pobres son pobres porque quieren, bueno, de un montón de cosas que están como preconcebidas así y no hay forma de cambiarlas. Después está la concepción de la estructural. Por ahí lo que empiezan a analizar algunos autores es que varias estructuras sociales eran las que por ahí determinaban, lo voy a poner entre comillas, el comportamiento de los sujetos. Por ejemplo, si alguien crecía en un contexto de absoluta pobreza y de, por ejemplo, familias delictivas, entonces esa persona iba a terminar delinquiendo, por ejemplo. O si nacía en un contexto de extrema pobreza, iba a terminar siendo pobre, sí o sí, determinadamente así, no había otra salvedad, ¿sí? No había otra posibilidad de que eso no terminara de esa manera. O sea, la estructura define al sujeto para los estructuralistas, ¿no? Y después, bueno, llegamos al paradigma, a la matriz de pensamiento dialéctico crítica, que esta es la que les describía recién, que es la que nos invita a utilizar en nuestras intervenciones la profe, ¿no? Y en esta, por ahí, los pensadores, sobre todo el pensador, el máximo pensador de esta matriz, es Marx, ¿sí? Así que por ahí, si no la llegan a entender o lo que sea, pueden leerse un poquito Marx y por ahí seguramente la van a entender mejor. Bueno, no sé si quiero seguir el Rich con otro de sus textos. O, bueno, no sé si quedó alguna duda, si quieren que aclare algo. No, Sofi, se entendió claro. Yo, Gracias. yo tengo una duda, no duda en relación, sino que en el positivismo viste un ejemplo de una representación social, se podría llegar a decir que el positivismo maneja, y te quería preguntar si me podrías dar uno de hermenéutico o posición o algo así, La en cómo se basan en una idea. La estructural. ¿Será esa? Sí, esa. Y era un poco lo que más o menos yo decía recién, como la estructura define al sujeto. Entonces, si yo pienso que si yo voy a un bar, digamos, popular, y me encuentro con que la persona que está haciendo la demanda, digamos, al lugar en donde yo trabajo, no sé, su familia tiene problemas de consumo problemático, yo automáticamente asumo que esta persona también tiene problemas de consumo. Y ni siquiera le he preguntado, ¿no? O le he preguntado, no sé, a los vecinos o a algún familiar de él, o lo que sea, pero no lo sé concretamente, solamente lo supongo por el hecho de que otras personas de su mismo contexto
lo hacen, ¿entendés? Algo así sería, por ejemplo, un ejemplo de una intervención desde ese paradigma. Sería como juzgar en base en dónde vive o cómo son los familiares o algo así. Sería guiarte a uno mismo por tus representaciones sociales, ¿o no? Claro, sí. Claro, exactamente. Yo creo que es como que su entorno, su contexto influye o sea, a las personas, o sea, su entorno. Lo que pasa es esto, y por ahí esto es algo que por ahí tienen que tener presente para toda la carrera. El contexto influye, siempre influye, no es que no, pero no determina al sujeto. O sea, no quiere decir que porque vos hayas nacido en un contexto de consumo problemático, sí o sí vayas a consumir. Eso depende. Es como, por ejemplo, si ponele, en mi familia son de tal partido político, yo tengo que serlo, o sea, la gente supone que yo lo soy. Claro, exactamente. Ah, bien. Los contextos, por ahí sí es cierto que influyen en nuestra vida, en nuestra crianza, eso lo tenemos claro los trabajadores sociales. Pero no van a determinar lo que haga o no el sujeto. Y por eso siempre cada situación es particular y cada situación hay que analizarla en su particularidad, digamos. Rick, ¿querés seguir vos Bien. con alguno de los textos? Sí, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, yo tengo quizás un poquito ahí como de con el problema de la internet, así que por eso es que quizás no tengo la cámara prendida, pero sí, bueno, voy a tratar de que el audio por lo menos salga bien. Bueno, lo que yo voy a tratar de explicar ahora es el texto que habla sobre reflexiones sobre la ideología, la ética y la política en trabajo social, ¿sí? En sí el documento o sea, tiene como la intención de aportar en este caso reflexiones de la propia trayectoria del trabajo social y que se ha ido realizando en nuestro país, ¿sí? En este caso, en torno a ya sea su vinculación sería con la ideología, la ética y la política. Estas categorías mayormente se entrelazan, tanto se puede decir la intervención profesional como también en el accionar de las organizaciones profesionales o en sí como sería desde el trabajo social. Y lo importante también es a tener en cuenta es que lo político expresa la interacción, en este caso, de estas categorías, también desde lo público y desde lo colectivo, ¿sí? Eso es como para primero para tener una primera idea desde el comienzo en sí lo que trata de detallar el texto, ¿sí? Y también habla de que los años, en este caso, por ejemplo, de movilización, que suceden en ciertas décadas, y lo que expresa el texto, por ejemplo, de los años 60 y 70, es que estos años de movilización y demás nos permiten incorporar la problemática en sí, en este caso en la política, o sea, la cuestión de la política en esto, ¿no? Desde la ideología, desde este caso de la ética y, bueno, en el trabajo social y demás. Bien, a partir de esto, tener en claro que la reaparición con esto de estos años de que empiezan a surgir estas movilizaciones, estos movimientos, se otorgan una visibilidad a una de en este caso, una de las dimensiones constituidas desde la intervención profesional y que permiten, en este caso, se puede decir la incorporación como problemática teórica en el campo propio, ¿sí? de lo que sería el trabajo social. Importante también que se tenga en cuenta que toda intervención en lo social, en tanto pretenda algún tipo de transformación y demás, tiene su costado político en esto, ¿no? Y desde un imaginario de cómo debe concebirse también, en este caso, un orden social, ¿no? Pero bien, lo que sí también es tener en cuenta que los procesos históricos en sí y demás que atraviesen, que se configuran en nuestro campo profesional,
siempre van a tener como una tensión permanente de restricción y habilitación. Y ahí es donde, a partir de lo que también expresa en este caso el texto, es que la ideología en sí se manifiesta, en este caso en la práctica, en una acción mediante la cual se logre esta transformación, bueno, a partir de desde lo político, la ideología y demás, en el trabajo social. En esta se podría decir contraposición de las diferentes categorías y demás, lo ideológico y su correlato en las prácticas consecuentes se expresan, en este caso, se podría decir, bueno, una ideología o la revolución como derivación que caracteriza y defiende, en este caso, a partir de estos movimientos que surgen en estos años los que les nombran en un principio, y que aporta a esto de lo ideológico y de lo político, y que defiende esto quizás también de este cambio, ¿no?, desde lo revolucionario. Eso como para ir teniendo una idea en sí al entrar al texto. En sí habla sobre las transformaciones sociales desde la ética, la política y desde el trabajo social. Perdón. A partir de esto también se propone, en sí el texto es realizar un análisis como en dos planos. Primero, que están, en este caso, que se presentan lógicamente, bueno, en su articulación inminente y demás, ¿no? Uno de los planos estaría quizás, en esto que se propone analizar, en estos dos planos, estaría conformado por quizás la intervención profesional propiamente dicha, ¿sí?, desde la práctica, donde nosotros mayormente desplegamos estas diferentes por ejemplo, intervenciones o esto desde lo político, desde la ética también, que se va formando y atravesando desde nuestra profesión. Entonces, a partir de esto, bueno, esta intervención profesional por parte nuestra, entre lo universal y también desde lo particular, van expresándose como también una singularidad a partir del sujeto, ¿no?, de la persona, y a la vez va dando cuenta de este horizonte de sentido que se va a ir dando a partir de esto, ¿no?, a partir de estas categorías también. También, bueno, tener en claro que al hablar desde lo universal, desde lo particular y desde lo singular, entender que lo universal hace o da cuenta en sí desde el horizonte, desde el sentido, de diferentes categorías teóricas y propuestas, aparte en sí también desde las ideologías, y sería como más general, ¿sí? Como una cuestión de que se expresara de un deber ser. Y al hablar quizás desde lo particular, que en sí, bueno, trata esto de las diferentes categorías, lo particular, ¿sí?, comprender en este caso las condiciones, ya sea sociales, que se manifiestan en sí en la demanda de intervención. Y lo singular sería como el cruce de aquello entre lo más general, que sería lo universal, y lo que condiciona desde los espacios cotidianos de intervención desde lo particular. Eso constituye este encuentro entre se podría decir, el trabajo social, las categorías que estábamos hablando, de la ideología, la ética y lo político, y en esta situación quizás que puedan surgir desde los sujetos y desde el momento de la intervención, ¿no? Eso como para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Mayormente eso es lo que, bueno, trata de entablar o de expresar quizás la idea de este texto, y donde también el autor en sí hace una reflexión en que existen, se podría poner la palabra como fronteras y demás, que pone la ética como principios y como reflexiones. Y
ahí muestra que ella sería como el sustrato que nos debería unificar y desde esa unidad reconocer quizás la multiplicidad de voces. ¿Sí? Obviamente nosotros quizás en un principio al comenzar o tener una visión desde el trabajo social tiene una ideología, ya viene detrás de como una formación y demás, pero bueno, esto del poder entrar y conocer más sobre estas categorías te permite esto, ¿no? Conocer otras consideraciones que a la vez también acá justo en el texto destaca la autora, que es eso, que solo se puede quizás hablar de a partir de intervención o de proyectos cuando existen, en este caso, por ejemplo, a partir de estas categorías, fuerzas organizadas, ¿sí? Como lo expresa en el texto, y que lo ponen en práctica, o que lo pueden, o que lo hacen como, por ejemplo, sería vivir, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, que al tener esta organización a partir de esto, de las diferentes categorías, ya sea con un sentido ideológico, desde lo ético, desde lo político, puedan recuperar estas trayectorias realizadas también por parte de los sujetos y habilite así en su interior los diferentes proyectos, en este caso, para poder, en este caso, llevar a cabo estas intervenciones o estos proyectos, se podría decir, profesionales de intervención. Vuelvo a decir la palabra intervención otra vez. Eso sería como la idea en sí general de lo que trataría este texto o esta parte, para que ustedes también tengan una idea de lo que es esta reflexión sobre la ideología, sobre la ética y la política en trabajo social. ¿Ustedes tenían alguna duda particular en sí de este texto? ¿Le quedó, mayormente lo entendieron? Quizás qué le costó entender de esta parte. A mí personalmente me costó para el Sí. fin, digo, de este proyecto ético-político. Pero cuando fui leyendo los otros textos y terminé de leer todos los temas y entender bien el tema del eje 1, ahí es como que hice más una relación. Porque también hay otro texto que habla la profe Yamila Marino y también menciona lo ético-político del trabajo social desde la ley federal y bueno. Claro, claro, sí, Y ahí exactamente, poco o sea, sí, decime. Decime, Rami, justo te interrumpí, perdón. Bueno, bueno, sí, como decía Romy, perdón, está en otro de los textos que habla sobre esto de lo que sería como un documento de cátedra que habla sobre el proyecto ético-político de trabajo social y a partir de la ley federal de trabajo social, ¿no? Que en sí, bueno, se trata de expresar o de decir también junto a este texto que a partir de diferentes situaciones van surgiendo, en este caso, por ejemplo, la conformación o la sanción de la Ley Federal 27072, y así se analiza el impacto de dicha ley también en lo que sería el proyecto ético-político de nuestra profesión, ¿sí? Y hace, bueno, un recorrido histórico. Sí. Yo una pregunta, cuando habla de Sí. cuando habla de política, no lo hace como no lo dice como una política partidaria, sino como una política de políticas públicas, de políticas sociales, ¿verdad? Claro, o sea, lo que se trata de expresar o hablar a partir de lo político es que hay que tener en cuenta o tener claro que nosotros en todo momento tenemos una intervención política desde varios puntos.
y sí, no habla en sí desde una posición política, desde el partido político, sino desde una posición de cómo intervenir a partir en este caso, nuestra formación, desde la carrera, ¿no? Desde la ideología, desde cómo también nosotros a partir de esto hay un proyecto ético, político que muestra y visibiliza nuestra posibilidad de intervención. Y también hace un recorrido histórico de diferentes situaciones que llevan a eso. Por ejemplo, Romy acaba de nombrar esto del texto de lo que sería, es un documento de cátedra que habla sobre este proyecto político en trabajo social a partir de, en este caso, la conformación y la sanción de la ley federal 27072. Que bueno, hace como quería expresarles o decirle, hace un recorrido histórico de los años 90, que a partir de esta visión de intervención de un Estado neoliberal, lleva a la movilización en sí de las personas, de la comunidad, del pueblo, y hacen que, bueno, vayan surgiendo esto de cómo nosotros o la profesión se empieza a repreguntar o a parar frente a diferentes situaciones. También en el texto en el texto que hablábamos sobre la reflexión sobre la ideología ético y política, o en algunos de los textos en este caso de la unidad 1, habla sobre la visión epistemológica que se tenía y que a partir de diferentes situaciones va cambiando y empezamos desde Latinoamérica, en este caso el trabajo social empieza a tener otro tipo de visión, otro tipo de idea y de preguntarse, ¿no? También por qué seguir ese tipo por decir, de formación, de cómo encarar quizás la situación, diferentes situaciones desde ese trabajo social colonial. Te hago una pregunta, disculpa. Sí. ¿Podrían hablar sobre, ya que estamos con la ley, el tema de las incumbencias? Porque la verdad que a mí no me ha quedado claro y fue una pregunta del final. Y bueno, no me ha quedado muy claro todavía el tema. Bien. Sí, las incumbencias venían siendo quizás lo que a nosotros como futuros profesionales y profesionales nos permiten. Tenemos tanto derechos y obligaciones de cumplir, ¿sí? Entonces esto lleva a que nosotros tengamos que cumplir ciertas no es como te dije imposiciones, sino que son cosas que realmente va adquiriendo más sumado a esto, no más desde diferentes posiciones y cuestiones como habíamos hablado desde la visión desde lo político, lleva, ¿no?, a esto, a las incumbencias. Después creo que hay un listado y demás que les han dado en el texto, o si uno también va a la ley 27 72, figuran nuestras incumbencias, lo que nosotros podemos intervenir y a la vez también nosotros como acatar de como obligaciones y derechos que tenemos. ¿Qué específicamente fue como que les preguntaron ahí en el final? En el final preguntaban nombraras algunas incumbencias tipo y ejemplificar, creo. Y la respuesta correcta, marcaron como respuesta correcta, ay, no se me abre el Word, pero lo tengo acá. ¿Cómo? Pero justo no te escuché lo último. Que marcaron como respuesta correcta a una compañera que lo había hecho, poner niñez y adolescencia, por ejemplo, como incumbencia, como agente de la salud, en el ámbito de género y desempeño de docencia. En cada una de estas, ejemplificar. Bien. En cada una de estas incumbencias. Claro, sí. Bueno, también tener esto de que entender a partir de las diferentes incumbencias, nosotros como futuros profesionales y demás, tener en cuenta también las convenciones, o se podría decir, los derechos que se han ido también como logrando y obteniendo, ¿sí?, nosotros para nosotros poder intervenir y a la vez tener en cuenta en
estas incumbencias, ¿no? Por ejemplo, tener en cuenta también derechos a partir de la protección integral de derechos niñas y niños y adolescentes, a partir, por ejemplo, del matrimonio igualitario, la UH. Entonces, a partir de eso nosotros a partir de la ley 27072, bueno, habilita esto de deber seguir estas incumbencias que, como había dicho en un principio, también tienen que ver con derechos y obligaciones que debemos seguir desde la profesión. Que ahí, miren, ahí si ustedes prestan atención en la ley, creo que en una parte dice también que, bueno, los trabajadores sociales también tenemos como cierta incumbencia en el desarrollo de políticas públicas y sociales. eh, Ahí también pueden asociar un poco a esto, o sea, constantemente trabajamos con problemáticas, con diferentes situaciones que suceden en el día a día, y nosotros como profesionales, y mediante esta ley nosotros también podemos aportar y participar en ese diseño de políticas que terminan siendo ejecutadas muchas veces también por nosotros mismos, generando, bueno, diferentes acciones, ¿no? Totalmente. Cuando el Richard hace rato decía lo de lo político en el texto, tengan como siempre claro que a veces en los textos habla de lo político referido a la acción que hace uno. Siempre, porque ser político somos todos porque todos hacemos acciones. O sea, cuando uno hace una acción es una política. O sea, entonces que tengan cuidado con esa palabra porque a lo largo de la carrera te va a vivir confundiendo por ahí la palabra políticamente correcto o lo político, cómo contextualizarla bien. Eso. Exactamente. Sí, sí. Bien, no sé si, creo que seguir con otro, no sé si está Sofi o Kevin, ¿querés continuar con otro para ir como haciéndolo No más? sé ustedes con la unidad 1, yo tengo la unidad 2, así que no sé si ustedes, ¿Puedo seguir? ¿qué ¿Puedo otro? seguir? Bien, Bueno, podemos seguir con el de Quijano, antes del de los derechos humanos, que por ahí... en realidad los dos se complementan, pero por ahí está bueno entender por ahí el contexto eh, político del colonialismo antes de leer a la Noe, que es este análisis de los derechos humanos desde varios enfoques, tanto el de colonial como el de género. Perdón, le decimos la Noe porque era nuestra compa y la conocemos, así que le tenemos mucho cariño. Bueno, lo que dice Quijano, más que nada, es que la colonialidad, concretamente, no fue solamente el proceso de la invasión de Europa hacia los territorios de América, digamos, y de África, sino que también hoy por hoy, digamos, hasta en la actualidad, se han podido ver los efectos de la colonización. Se sigue pudiendo visibilizar esta colonización en muchos de los aspectos de América Latina en general. Ella dice, bueno, las primeras invasiones, digamos, tuvieron como consecuencia un gran exterminio de la población indígena, digamos, la masividad de ese exterminio y los pueblos, digamos, que quedaron sobreviviendo, muchos también fueron atacados por enfermedades que justamente los mismos europeos traían, y para los cuales las personas nativas, ¿no?, de acá, de América, digamos, no tenían defensas. Y bueno, las culturas, digamos, que alcanzaron a quedar, las pocas personas que alcanzaron a quedar, también fueron muy instruidas en lo que debían y no debían hacer, en lo que debían y no debían expresar. Su cultura prácticamente fue diezmada, digamos, totalmente invisibilizada, totalmente destruida. Aún así siguen persistiendo siguen persistiendo algunos pueblos originarios,
mucho de algunas de sus culturas, tejidos, bueno, formas de hacer arcilla, un montón de cosas que siguen persistiendo en la actualidad, pero la mayoría, digamos, de esa cultura fue totalmente destruida. Más allá de eso, el autor nos dice que no fue solamente eso lo que produjo el proceso de colonización. Después arrancaron también estas personas sin tener ningún derecho político, sin tener ningún derecho en general. Luego fueron adquiriendo algunos derechos, pero siempre quienes adquirían primero los derechos justamente eran varones blancos heterosexuales, ¿no? Siempre europeos. Sobre todo en las formas de conocimiento también colonizaron mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente los pensamientos europeos y científicos eran válidos. Por ejemplo, los conocimientos sobre el riego que tenían acá los incas, que por algo nuestra provincia, digamos, tiene acequias hoy por hoy, porque tiene una base de conocimiento de esos pueblos originarios, ¿no? Bueno, todos esos conocimientos eran inválidos para los europeos, era creer en dioses, era creer en cosas inexistentes para ellos, ¿no? Todos esos procesos de conocimientos eran totalmente inválidos. Y hoy por hoy, digamos, muchas veces sigue persistiendo esa forma de percibir las cosas, ¿no? Que siempre la gente de plata, la gente que en general es la que puede acceder a los conocimientos universitarios, por ahí es la gente que tiene validez en un conocimiento y otra gente no, ¿sí? Pues en general suele pasar eso, ¿no? Por ahí a nosotros nos influye mucho en como futuros trabajadores sociales, porque por ejemplo hay muchos trabajadores sociales que se paran desde estos pibes de este barrio, por ejemplo, no saben nada, vengo yo a bajarles línea o a enseñarles qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que vivir, ¿no? Porque yo tengo los conocimientos y ellos no. Eso por ahí también es pararse desde un paradigma colonialista, ¿no? Una sola forma de conocimiento válida y las demás no existen, ¿no? Por ahí los trabajadores sociales hacemos énfasis en que las formas de conocimiento subjetivas también son formas de conocimiento. Son distintas, pero son formas de conocimiento. Bueno, y habla mucho también de cómo fue el anclaje, digamos, también en África, que por ahí para los términos de este examen no creo que se los tomen, pero bueno, si lo pueden repasar no está mal. Pero bueno, para que puedan ver que los efectos de la colonización siguen imperando hoy por hoy en la actualidad. Les doy un ejemplo, no lo dice en el texto, pero les tiro un ejemplo. ¿Han notado que los filtros de Instagram te hacen la piel más clara? En general. Porque el modelo de belleza asociado, o sea, el modelo de belleza por excelencia, digamos, es el europeo. ¿Y cómo son los europeos? Y tienen la piel clara, ¿no? Y todos te dan ojos más claros también. Claro, te hacen ojos celestes, te hacen la piel más blanca, sin así toda planita, sin cicatrices, nada, sin arrugas. Todos esos son, digamos, modelos que han quedado desde esa época y que hoy por hoy también. ¿A quiénes vemos de protagonistas en las películas? Vemos en general a afroamericanos, vemos en general caritas de originarias, no. Vemos en general al muchacho rubio, ojos celestes, alto, europeo, británico. A la chica también, alta, rubia, ojos celestes. Siempre los mismos, digamos, modelos de belleza hegemónicos, ¿no? Bueno, esa es una de las formas de colonización. Hay un montón. Pero para darles un ejemplo, para que se guíen un poco de cómo la colonización sigue imperando, digamos, hoy por hoy en nuestros territorios y en todos los otros territorios también. Hay otro ejemplo que está muy bueno. Por ejemplo, antes de acá en América Latina, la economía
o la forma de subsistir era totalmente diferente y no de tanta explotación de los recursos naturales como lo es ahora por la perspectiva que se traía de Europa. No sé si se entiende, o sea, ahora todo este desastre que vemos de humo, de autos, de todo, tecnológicamente, todo, si no hubiéramos sido colonizados no sería así, básicamente, hubiéramos tenido otro proceso quizás, como todo humano, pero en este caso tuvimos este proceso y nada, compartimos muchas, pero muchas cosas iguales que la gente de Europa. El lenguaje, por ejemplo, o sea, el lenguaje es uno de, por más que ahora si bien en diferentes países se habla o un acento o diferentes, pero en sí mismo son distorsiones de un lenguaje predominante que venía y bueno, se van dando esos procesos de apropiación y todo, pero bueno, eso también es parte de colonizarnos también. O también el mismo machismo también. Es un gran ejemplo de colonización. Bueno, y después llegó el texto de Cide Lanoe, que hace por ahí una reconstrucción al principio un poco histórica de cómo fue la, la con- el concretar, digamos, ciertos derechos en general, derechos humanos que tenemos hoy por hoy, y habla del contexto del surgimiento. Por ahí yo quisiera profundizar un poquito más en esto, porque por ahí la Noe como que asume como que hay alguien que, o sea, que la persona que está leyendo el texto es como que sabe concretamente qué es lo que pasó, qué es lo que debería pasar, pero a veces no pasa, entonces por ahí les hago un pequeño resumen antes de arrancar con eso. Por ahí lo comenté recién, lo de del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Qué pasaba en la Edad Media? ¿Cuál era la forma política y, digamos, que imperaba en esa época? Bueno, en ese momento habían monarquías, ¿no? Entonces el rey decidía quién moría o quién vivía, básicamente. Si cometías un delito, el rey podía decir que le corten la cabeza, eso está muy popularizado en muchas películas de la época, o mandarlo a la horca, o sí, era como lo que decía el rey, era justamente lo que se hacía. El rey tenía un poder absoluto sobre todo, básicamente. ¿Qué pasa? En este contexto del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, empezaban a hacer la burguesía. Y esta burguesía cada vez adquiría más poder. ¿Por qué? Porque tenían más plata, ¿no? Incluso habían burgueses que llegaban a tener más plata que el rey o que el país, digamos. Entonces cada vez tenían más poder y ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba a la burguesía? Tenía un problema. En ese momento necesitaban gran cantidad de mano de obra porque estaba surgiendo la revolución industrial y necesitaban muchas personas que pudieran trabajar en las fábricas. Y necesitaban que muchas personas también demandaran empleo para poder poner las condiciones laborales que ellos quisieran, ¿no? A los empleados. Si yo te digo, mira, estas son las condiciones laborales y si no te gusta, acá hay una fila de 10.000 empleados que están esperando para acceder a este laburo, así que o las aceptás o nada, te quedas en la calle, vos elegís, ¿no? Y la gente asume condiciones laborales que obviamente benefician al gran capitalista, al burgués, y no al empleado, ¿no? Entonces, a la burguesía le conviene que haya más cantidad de población. De acá nace un discurso por ahí biologicista, en esto hace mucho énfasis Foucault. Está muy bueno, si en alguna oportunidad lo pueden leer, léanlo porque es un autor espectacular. Bueno, empieza un enfoque biologicista y la burguesía empieza a defender la vida por sobre todo. Obviamente, con un interés económico. No se crean que eran los buenos y bondadosos que querían defender la vida. Entonces, arranca esta por ahí concreción de monarquías parlamentarias, sí, este poder
político que empieza a tener la burguesía, este cuestionamiento sobre quién estaba a la cabeza del Estado y por qué. Acuérdense que había arrancado la revolución científica, entonces ya se había empezado a cuestionar esto de que Dios lo manejaba todo, que todo era así porque Dios así lo había querido, y los reyes, su máxima por naturaleza era que ellos eran hijos de dioses o Dios les había dado ese poder divino y por eso reinaban. Y si empezamos a cuestionar a Dios, entonces también empezamos a cuestionar ese principio de legitimidad de los reyes, ¿no? De esas monarquías. Entonces, bueno, esas monarquías empiezan a caer y empiezan a nacer por ahí las leyes o los derechos de derechos humanos o de protección a las personas, ¿no? Al principio surgen en una época totalmente liberalista, o sea, en una época donde también estaba surgiendo esta posición política del liberalismo. Entonces, la NOE les va a decir, estos derechos generalmente eran para los varones blancos burgueses, son quienes primero acceden a la política, por ejemplo, a poder estar en cargos de poder. A las mujeres nos va a costar mucho más, a los pueblos originarios ni hablar. Entonces, bueno, va a decir eso siempre, en todas las épocas, quienes primero van a acceder a los derechos siempre van a ser varones blancos heterosexuales, ¿sí? Burgueses en general, de plata, y después, al paso de los años, con lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo vamos a ir adquiriendo derechos las mujeres, las niñas, los pueblos originarios. Después habla un poco por ahí de que se adquirieron algunos derechos políticos en el estado de bienestar, políticos y derechos de ciudadanía, ¿no? Derechos laborales, bueno, ustedes saben, la época del estado de bienestar acá en Argentina, qué derechos se fueron concretando, ¿no? Esto de que las mujeres pudimos votar, ¿sí? La legalización del voto femenino, la concreción de derechos laborales como las vacaciones, el aguinaldo, la cantidad de horas laborales, bueno, todos esos derechos que ustedes ya conocen. Entonces habla de eso, cómo los estados de bienestar se posicionaron desde esa perspectiva, más de concretar derechos por concretarlos, más o sea, no persiguiendo, diga, concretamente una lógica liberalista como si fue en su surgimiento que sí perseguían esa lógica liberalista burguesa, ¿no? Bueno, no sé si quedó claro, si tienen alguna duda sobre este texto en particular o sobre el que acabo de decir que no pregunté. ¿Nadie? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Sofi, este texto del eje 1 se puede relacionar con el eje 2, entonces con el proceso de transición del feudalismo al capitalismo desde una perspectiva feminista, ¿verdad? Claro, sí. Sí, Exactamente, y es de la 9 re también, sí. ¿no? Por Ese ejemplo, texto si nos pusieran como consigna relacionar este texto con alguno de los otros, podría relacionarlo entre esos dos. claro, sí, sí, totalmente. Sobre todo en el comienzo, esto que les explicaba del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, en la Edad Media justamente era donde el sistema feudal era el sistema que reinaba, digamos. Lo puedes ir explicando desde ahí y después te vas yendo más adelante en el tiempo. Sí, la verdad que sí, la NOE hace un muy buen análisis de Sí, eso. gracias, Sofi. Yo ese tema más o menos lo manejé porque ese fue los temas que relacioné en el trabajo práctico, pero no sabía si estaban del todo bien. Claro. Pero sí, al final sí estaban bien. Justamente, qué bueno que lo dijiste, Marte, porque ese texto tiene en sí la unidad 2, no sé si les ha pasado,
es bastante relacionada entre todos. Básicamente, por ejemplo, tienen textos como los de Anderegg y Foscolo, que hablan casi lo mismo, desde uno, bueno, señalando una parte y el otro fin. No sé si, Sofi, hay algún otro texto que quedó ahí colgando de la unidad 1 o a ti, No, o, creo que no, eso era todo. o voy por la unidad 2. Sí, ya podemos ir arrancando con la unidad 2. Bueno, Dale, Kevin, por la unidad 2. genial, sí, porque se han hecho las 8 y yo sé que quieren tomar la media tarde o cenar. Bien, la unidad 2 es bastante relacionable a la unidad 2 porque estamos hablando de procesos sociohistóricos, de diferentes, bueno, vamos a ver modelos de acumulación, intervenciones, eh, modelos de economía también. Así que vamos a ir por texto. El texto de Ander Erg, por ahí las cosas más importantes que puedan tener de ese texto es entender un poco a lo que apunta. Él habla sobre la historia del trabajo social y va haciendo como una recapitulación de a poco el proceso que ha ido, o cómo hemos ido como humanidad pasando por distintos tiempos, pasando por distintos como acontecimientos, como por ejemplo el que mencionó recién la Sofi, el paso de una sociedad feudal a una sociedad moderna. Él empieza hablando de la sociedad feudal, sobre la Edad Media. Él habla sobre que, o sea, en esa edad cómo reinaba la ideología teocentrista, básicamente como muy forjada en lo que es en Dios. Eh, También hablando de que, bueno, el feudalismo como este sistema de organización política, social, que a la vez implica una separación en estamento, no en clases sociales, por ejemplo, sino que en estamento. Acá tenemos el clero, la nobleza, el siervo, y son estamentos estáticos, no hay movilidad social, naciste siervo, te morís siervo, básicamente. Eh, Eso es algo muy importante de la sociedad feudal, básicamente de lo que sucede acá, como también la iglesia tiene una gran participación y una influencia en la parte política, en la social, en la cultural, hasta inclusive mucho en la económica. Así que, bueno, eso como para tener en cuenta, esto es en el siglo XI al siglo más o menos XV, también tener en cuenta que, bueno, durante esos siglos también pasaron diferentes situaciones, como por ejemplo la crisis del agotamiento, la peste negra y las diferentes revueltas campesinas, que eso hay que tener en cuenta porque es algo que va a ir incrementando en adelante, que son como migajitas que luego se van a hacer una gran masa y una problemática gigante, ¿sí? Bueno, entonces en esta sociedad feudal, en esta etapa, la ayuda, la intervención, por así decirlo, como lo que ha pasado ahí, la ayuda social hacia las personas, hacia las personas necesitadas, necesitados, como se le decía, era la ayuda pública, la limosna y la ayuda mutua. La ayuda pública era la que daba la iglesia y los hospitales también, y la limosna es la que conocemos todos, eso de que cada uno le da una cierta cantidad de dinero, con diferencia que en esta etapa la limosna se le daba como es bastante heavy, como no, te veo progresando, te doy un poquito más, te veo así. Una pregunta. Sí. No recuerdo bien, pero creo que ahí era donde la limosna, tipo, la gente decía que tenías que dar limosna y depende cuánto dabas, era si ibas al cielo o no, o algo así. Sí, totalmente. Bien. Sí, totalmente. Se relaciona con la parte, si no me equivoco, es con la intervención confeccional. Se relaciona con la intervención confeccional también, la pueden relacionar. Porque, bueno, no sé si como ustedes, yo les voy a hacer este recorrido, así bastante como escueto. Perdón, Kevin, perdón, estaba poniendo mucha atención ahí justo en lo que dijiste en lo último, como la indulgencia vendría siendo, como en la época luterana, más o menos. Que
Más o Sí, menos, claro, pagados, relación. digamos, para ir al cielo, básicamente. Claro, es Sí, como en la época totalmente. luterana que con el pedir la indulgencia, mientras vos más plata ponías, era menos bueno, se entiende, está perfecto. Sí, Más o menos se puede relacionar con eso, ¿verdad? totalmente, totalmente, Perfecto. totalmente. Ustedes piensen que es una sociedad feudal. Conlleva un orden económico, político, social, regido por la Social, iglesia, y la claro. iglesia es muy moralista. Bueno, también más adelante No, sigue siendo muy la iglesia moralista. hasta en el siglo XX tuvo muchísima participación, tanto política, social, económica, tanto en el momento de ahora que se le perdió todo eso, o sea, toda esa participación que tenía, pero aún vemos cómo sigue, o sea, sigue, se integra siempre, o como que está metida siempre política y culturalmente. Tiene mucha influencia, sigue teniendo esa influencia, ahora si bien no tiene tanta participación, pero tiene mucha influencia en las decisiones, en el día a día. Bueno, con respecto al Anderegg, él habla sobre este mismo recorrido, o sea, pueden relacionar el texto de Anderegg, el de Foscolo, el de modelo el de modelo modelos de acumulación, que también es el texto de Giacomodato, de la profe Quiroga, pueden relacionar también el texto de la Noe Montero, los pueden relacionar porque todos van hablando de diferentes cosas que se relacionan entre sí y van todas en la misma línea del tiempo, van todas sumamente recontra relacionadas. Ahí, bueno, ustedes lo acaban de relacionar solo. En la sociedad feudal, este paso también, bueno, ya lo voy a explicar más adelante, pero la sociedad feudal, esto de si yo doy la limosna, yo puedo ir al cielo, y es el método de salvación, que eso también es parte de la economía de salvación que regía en esa etapa. Bien, luego, no me quiero ir muy por las ramas, pero bueno, en todo este contexto que les mencioné, ténganlo en cuenta cuando vamos a hablar del capitalismo inicial que lo habla en el texto, ¿sí? Como más progresando a esto de como, bueno, se van dando otros acontecimientos, por ejemplo, los artesanos pasan a ser obreros, a trabajar a trabajar y no producir su propio trabajo, por ejemplo. Eh, Que mucho de los... antes que siga avanzando, todo esto que acabas de decir es con Sí, el inicio del capitalismo, con el a partir del capitalismo inicio inicial. del capitalismo. Ujú. Vamos por procesos, se los voy haciendo como, vamos, todo lo que ha pasado, eso han sido siglo XI a XV. Luego vamos con el capitalismo inicial, que acá el capitalismo inicial pasan otras cuestiones, por ejemplo, las nuevas tecnologías. En el campo los campesinos eran suplantados por nuevas tecnologías, otras máquinas. Entonces los campesinos lo que hacían era irse a las grandes ciudades y dada la circunstancia, que más adelante lo vamos a ver con la revolución industrial, surge la burguesía, que es como es la clase predominante, y con todo este contexto se dan muchos cambios a nivel total, por ejemplo en el cambio de trabajo. Ya no hay tanto tiempo, ahora el tiempo es corto, necesitan poco tiempo, o sea, no hay tanto tiempo para aprender, las operaciones se tienen que simplificar, se dividen los trabajos, no era antes como hablábamos anteriormente, donde era una economía de subsistencia, ahora tenemos una economía de acumulación, de producción, de mano de obra, eh, la especialización también y las tareas simultáneas. Eso vamos viéndolo con el capitalismo porque acá la burguesía tiene un papel muy importante porque, bueno, la burguesía trae consigo la ideología del liberalismo, tanto en lo político como en el Estado, o sea, tanto en lo político relacionado con las decisiones, tanto también en lo económico, justificando la propiedad privada y el lucro como una meta a llegar, y la cultura, bueno, con respecto a la conquista y las defensas individuales, ¿sí? La burguesía es muy importante en esta parte, al igual que el proletariado, claramente. Es muy importante porque es la que impuso estos cambios tan grandes que se dieron en el siglo XIX, ¿sí? Llevando consigo, bueno, diferentes como
formas de pensar, por ejemplo, el liberalismo político, el mercantilismo. La iglesia igual sigue estando presente, como mencionábamos anteriormente, acá la iglesia sigue presente, y llegamos a esta parte que en el texto habla un poco también, y en Foscolo también habla sobre el taylorismo, la filantropía también, el movimiento obrero. Acá la revolución industrial es tan importante porque acá se crea la máquina a vapor, esta nueva tecnología donde deja de lado a toda esa energía, toda esa mano de obra que tenía el hombre y se suplanta por máquinas. Entonces lo que hay en la industria, en el transporte, entonces es un cambio totalmente, produce muchas complicaciones también, que las vamos a ir más a ver ahora mismo, las vamos a ver. Y acá a recordar sobre el taylorismo, que acá taylorismo habla sobre, bueno, el obrero no conoce el trabajo de los demás, el obrero solamente tiene un trabajo en la industria, por ejemplo, está en la industria, en la cinta, solamente clasificando manzana, solamente tiene que hacer eso, y si no lo hace, va a haber otro que por menos plata lo va a hacer, y él se tiene que dedicar a eso, y el de al lado no conoce el de al lado porque tiene que sí hacer eso, es algo repetitivo, un trabajo mecánico, físico, donde no hay relación, correlación. Acá la filantropía sigue, eso también, tener en cuenta la filantropía, que acá la filantropía es importante también con respecto a los problemas sociales que se dan, ¿no? Acá la gente no se adaptó, para los burgueses, la gente no se adaptó a este cambio, a esta nueva realidad, no se adaptó, y hace falta educarlos, reeducarlos, moralizarlos, por así decirlo. Entonces lo que se hace acá, y también entendiendo las diferentes problemáticas que había, entonces los burgueses asustados hacia esta situación, que es la pauperización que estaba sucediendo, realizan diferentes como acciones, ¿sí? Y bueno, luego tenemos también el movimiento obrero, que son esos trabajadores que, cansados de toda la explotación que llevaban, de las diferencias, desigualdades, se organizan, y mediante esa organización se van dando los partidos obreros y los sindicatos, ¿sí? Bueno, recién hablé, ya sabemos que como consecuencia de la revolución industrial se da esta problemática tan compleja, que es con respecto, bueno, a esto de hay máquinas que suplantan la mano de obra, hay menos trabajo y más trabajo para el que sabe, se dan muchas problemáticas, muchas diferencias entre las clases sociales, explotaciones, que van haciendo, van acumulando y van terminando en problemática, aparte de la urbanización como que conlleva la revolución industrial, el progreso, la urbanización también forma parte de la problemática ya, porque, bueno, se van urbanizando y la filantropía, los burgueses básicamente necesitan y quieren que ellos se adapten a la nueva realidad. Bien. Acá surge también en la revolución industrial un sector que es muy importante, que es el proletariado, que es este sujeto que es totalmente explotado, que trabaja más de 12 horas y le pagan miserias, donde trabajan mujeres, el trabajo infantil, en condiciones totalmente miserables, que también forma parte de los acontecimientos de esta clase que se vienen más adelante. Luego tenemos la aparición del movimiento sindicalista, que, bueno, en un primer momento era más del carácter mutualista, pero se terminan transformando en una forma de resistencia a estos estados, ya que, bueno, no se cumplen con las peticiones, con los reclamos que llevan adelante este sector que es totalmente explotado, y, bueno, el Estado, que es bastante como complicado, siempre reaccionó hacia ellos con dureza, con perseguimientos, arrestos y hasta asesinarlos algunos. Eh, Acá, para tener un poco unas
palabras en cuentas, sindicatos, cartismos, que son los que realizan las peticiones políticas, la Asociación Internacional del Trabajo de Trabajadores también, y el anarquismo. Esas 4 palabras, ténganlas siempre en cuenta, ¿sí? Todo ese recorrido, ese chorizo que acabo de hacer como bastante cueto, se relaciona mucho con lo que plantea, a ver que no me acuerdo bien, Foscolo. Foscolo hace el mismo recorrido, solamente que también toma de palabras como de Comte o de Marx, pero hablando sobre, por ejemplo, su posicionamiento hacia esos recorridos o hacia a estos procesos. Por ejemplo, Marx criticando a las clases sociales, a las políticas, o proponiendo conocer las leyes del desarrollo del capitalismo que son desiguales, o también hablando sobre los salarios desiguales, donde, bueno, los burgueses una gran cantidad de dinero tenían y ellos no. eh, Así que, bueno, eso sería Foscolo y Anderlecht. Esa pueden hacer. No sé si hay alguna duda, algún aporte que tengan. Yo quería hacerte Quisiera una charlar. pregunta que lo tengo anotado, pero no sé. Dale. Que si el liberalismo aportó a la eliminación del absolutismo, tipo en todos los aspectos, en político, jurídico, económico, o no, no sé. Absolutismo. Puede ser. A ver. Que empezó la conquista y defensa tipo de las libertades individuales, Sí, que sí, se sí, empezó a totalmente. visibilizar los derechos y todo eso. Sí. Vos calculás que el Era lo liberalismo que trata... estaba explicando un poco recién. Justamente el liberalismo terminó con las formas absolutistas. ¿Qué quiere decir formas absolutistas? Y quiere decir estas formas de poder monárquicas, digamos. Claro, monárquico, sí, bien. Ajá, era lo que les contaba recién, que por ahí a la burguesía no le convenía que el rey tuviera tanto poder de matar a la gente, y empiezan, digamos, esto desde esta perspectiva biologicista, o sea, en defensa de la vida, pero no en defensa de la vida por ser buenos, sino por un motivo económico, por perseguir derechos políticos individuales, en realidad. Por Ujú. eso siempre hay que recalcar que en esta parte la burguesía, el no político, siempre tiene relación con esto de el Estado y la sociedad, o el pacto social. O sea, no hay, o sea, por más que es una parte bastante como desigual también, pero no hay un absolutismo con respecto a la concentración del poder. Pero muy bien eso, muy bien el aporte. Luego, recién la Marti, vieron que ella habló sobre el texto de la Noé Montero, que se podía relacionar con el proceso de transición del feudalismo al capitalismo desde la perspectiva de género. Con el texto que no recuerdo bien, ¿cuál era el texto, Sofía, que habías dicho recién? Estaba hablando pero sin micrófono, qué tonto. Está el de los derechos los dos son de la Noé Montero. Está el de los derechos, que te digo bien cómo se llama, Derechos Humanos de ayer y de hoy, aportes para la intervención del trabajo social desde la perspectiva de género y de colonial. Y Bien. después está el otro que decía la Marti, que ese es el de la unidad 2, que no sé si es el que estás tomando o... Sí, eso mismo. No, la relación. Ahí por ahí tener en cuenta esto. Tenemos un proceso que es bastante costoso, donde pasamos de una economía de subsistencia, donde básicamente las tareas de trabajo que se desarrollaban era para cubrir la cuota alimentaria, para comer, a una economía donde se basa en la acumulación, en la producción, en la explotación de los recursos, en la venta de la mano de obra de las personas. Que bueno, todo esto se forja en Europa, que lo que trae consigo es un cambio dentro de la sociedad, obviamente, y desde la perspectiva de género, analizar estos cambios que de sí mismos siguen afectando a las mujeres. Podemos hablar, por ejemplo, de la eliminación de diferentes prácticas femeninas, por ejemplo, que fueron eliminadas con las casas de brujas,
como por ejemplo el tema de esto de los remedios naturales con hierbas, una práctica femenina que fue eliminada y también con el capitalismo y el traspaso hacia el capitalismo también a otras, o siendo reducidas también a un lugar al ámbito doméstico o desvalorizadas socialmente, económicamente también. Recuerden que desde el capitalismo, con la revolución industrial, se piensa en la mano de obra, más producción, más plata que ingresa, pero esa plata ingresa al bolsillo del burgués y de ahí, no sé, 10% se va a los trabajadores. Las mujeres se las ven como básicamente, hay un texto que habla sobre esto muy bueno, que también lo habla acá, servían para cubrir las tareas dentro de la casa y la reproducción de mano de obra. También al hacer ese análisis En crítico mi también. Sí. trabajo práctico que yo hice relacionando con esos temas, le dimos con mi compañera la relación al tema, también se la dimos, bueno, en realidad nos enfocamos en género, más que nada, no tanto en la otra parte que es la de los aborígenes y perspectiva de colonial. Y también le dimos como una mirada hacia el futuro, hablando sobre un poco sobre el feminismo anticapitalista y el, y el que está a favor del capitalismo. Está re bueno, muy bueno. Sí, totalmente, se Chicos, relacionan perdón que los totalmente. interrumpa, Sí. pero me tengo que ir. Quería saber a dónde van a subir lo que están grabando. Creo que sí, tenemos tu contacto, te vamos a enviar el link. De igual manera, Ah, ahora dale. vamos, el link de YouTube, y ahora en un ratito lo vamos a dejar en el chat de acá ¿Querés dejarlo en el chat el nombre para que lo busquen? Claro, el link acá en el chat para que puedan acceder al canal de YouTube. Ahí también hay grupos de estudios de otras materias del año pasado que les van a servir también. Dale, muchas gracias. No, no hay por qué, Ari. Está muy bueno ese análisis. Vos siempre pensás también esto con la transición del capitalismo, el feudalismo, que la colonización también trajo muchas cosas complicadas. Has hecho un buen trabajo, ¿sabes? No voy a repetirlo, pero está muy buena la relación que hiciste. Y a su Gracias, vez, que esto lo del feudalismo que estábamos hablando, lo podemos relacionar también con lo anterior. O sea, ¿vieron lo que yo les digo? Se relaciona entre todos. Uno trata más el tema, el otro no. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda puntual sobre este texto o si lo han podido entender o si van bien, eso también, si van bien, si los hay confundido en algo, si tienen eso también me lo dicen. No, no. Vamos bien. Yo por lo menos voy bien. Yo tengo los resúmenes en la mano y cada vez que dicen algo, voy lo busco y voy lo corroboro. Estamos Bien, bien. bien, bien. Bien, bien, bien. Sí, yo lo que estoy hablando ahora, de igual manera, yo les estoy hablando como para que se enfoquen bien en esos textos, esas serían las cosas como más centrales, ¿no? Ahora pasamos al texto de Quiroga Mariana y Giacomodato Antonella y otra profe más que no me acuerdo, que es sobre el texto de modelos de acumulación. Bien, justo me llegó una oferta de Mercado Libre. Bien, acá vamos, la profe, bueno, empiezan haciendo como una explicación sobre el Estado moderno, lo que conlleva, algunas características, como por ejemplo el uso exclusivo de las fuerzas legítimas, las leyes y burocracias políticas y públicas, el territorio delimitado como Estado-nación, la soberanía, la población, y esto en Argentina, el Estado moderno en Europa se dio en el siglo XV, fines del siglo XV, y acá en Argentina se da entre los años 1853 y 1888, para que tengan en cuenta esas fechas también. Luego, bien, luego, con respecto, bueno, acá en Argentina se dan esos años y de ahí vamos a hablar sobre los modelos de acumulación en Argentina. Estos modelos de acumulación tienen el poder como para como marcar, orientar las diferentes políticas hacia, eh,
hacia lo que buscan claramente, ¿no? Esperen. Tenía justo la ventana abierta y hacía frío. Orientar, ¿sí? Estos modelos orientan diferentes políticas, diferentes formas de ver la realidad, el país, cómo intervenir, cómo se va económicamente, socialmente. Así que, y también tienen el poder también de, como de establecer series de factores, como las clases sociales, eh, los conflictos también, o sea, tienen incidencia en los conflictos entre esas mismas, y bueno, también como para que tengan en cuenta eso. Luego tenemos el modelo agroexportador, que es en el año 1880 y 1930, que está relacionado con el Estado liberal oligárquico, que también lo puede relacionar con la parte feudal, como ya les había dicho, lo pueden ir relacionando. Eh, en este caso es como una organización más propia de los países latinoamericanos, centrado en la materia prima, o sea, en explotar los territorios, pero desde la materia prima, ¿sí? Más que nada desde de lo agrónomo. En este modelo es, por ejemplo, cuando hablaban, y siempre creo que lo han escuchado, es cuando decíamos que Argentina era el granero del mundo, o América Latina el granero del mundo. Bueno, este es parte de eso, ¿sí? Algunas de las características importantes de este modelo es que la tierra es un componente del poder político y económico muy, pero muy importante, que también se produce una gran inmigración masiva acá al país también. La ley Sáenz Peña, que es la que implementa el voto secreto. Recuerden que anteriormente de la ley Sáenz Peña, acá en Argentina electoralmente se contaban los votos, entonces no había como cierta libertad de poder votar al representante que cada uno quería elegir. También había una integración social desde la parte del sistema educativo. Y bueno, habían muchas libertades civiles, pero muy pocas libertades políticas. Relacionado en esta parte de las libertades civiles, relacionado, por ejemplo, a lo que uno quiere creer, pero libertades políticas relacionadas a la acción, si podés o no participar democráticamente de elecciones o dar tu opinión políticamente. Eh, Así que eso sería como lo más importante de este modelo de agroexportador, mejor dicho, modelo agroexportador acá en Argentina, ¿sí? Que es un Estado liberal oligárquico. Luego tenemos el modelo industrial, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que es de 1930 a 1976, que es el estado de bienestar, ¿sí? Acá estamos hablando de la presidencia donde asume Perón, eh, que bueno, acá lo que se plantea que es una estrategia que se da a nivel como latinoamericano en diferentes como lugares, países, que es bueno, pasar el crecimiento desde reemplazando la oferta externa y producirla nacionalmente, ¿sí? O sea, no, ¿cómo explicárselo? La oferta no se trataba de satisfacer afuera, sino que totalmente satisfacer acá en Argentina y poder como satisfacer la demanda interna. Sería, en vez de satisfacer la demanda externa, van a satisfacer la demanda interna, ¿sí? Esta etapa está como bastante caracterizada por el populismo peronista, donde, bueno, se dan diferentes políticas de redistribución del ingreso, con políticas sociales, por ejemplo, en salud, en educación, eso va de la mano de la Fundación de Eva Perón, como por ejemplo, que es una de las instituciones más importantes. Luego también tenemos también inmigraciones internas, una mayor ampliación en la parte de derechos sociales. eh, También tenemos un fortalecimiento grande de los gremios y los sindicatos también. eh,
y al haber, o sea, y al haber tenido la industrialización y como satisfacer la demanda interna, hay mucha más cantidad de producción de productos nacionales, ¿sí? Eso es algo de lo más importante del modelo de industrialización por sustituciones de importaciones. Luego tenemos el modelo aperturista en 1976 a 2001, que es el Estado neoliberal, que acá pasaron cosas. Acá hay una exclusión política, hay una presencia de corporaciones en el país que tienen mucha importancia a la hora de decidir. Hay un nivel de conflictividad social muy grande, al igual que político. Como es un Estado neoliberal, tiende a reducir sus gastos, entonces es un Estado mínimo. Y lo que implementa también, lo que termina teniendo como consecuencia en este modelo de aperturista es la alta pobreza, el desempleo, la deslegitimización de las instituciones públicas, el repudio hacia los políticos. eh, Recuerden que también fue una etapa donde hubo bastantes, si no recuerdo mal, bastantes golpes de Estado. Y luego tenemos el modelo post-neoliberal, continuidades y rupturas con el modelo neoliberal, periodo 2003-2015. Acá, para tener en cuenta, son como dos perspectivas o como dos cambios grandes. O sea, tener en cuenta la perspectiva neo y por una parte, bueno, hasta el 2003, si no me recuerdo mal, como esta perspectiva de crisis, donde, bueno, el Estado no da abasto, no interviene mucho, mucha conflictividad social, los derechos, muchas como reducción en derechos sociales, y en adelante con la presidencia de Néstor Kirchner, hasta el 2015, como, bueno, la ampliación de esos derechos sociales, como el llamado a las organizaciones sociales, a la participación política, a las decisiones, para poder solucionar, o mejor dicho, encarar ese proceso de reacomodación del país, ¿sí? En este modelo me parece muy importante que lo lean y le presten mucha atención, porque está mucho relacionado con la actualidad en la que vivimos, con las políticas que se han implementado. Recordemos que, bueno, desde el modelo aperturista, que venimos con políticas focalizadas, tenemos políticas también universales, pero bueno, en esta parte también se terminan intensificando, ya que, bueno, se entiende que un sector grande, un sector que es el más vulnerado son mujeres, niños, niñas, desempleadas, que cuesta mucho que se puedan satisfacer esas demandas, esas necesidades que están pasando, y que si bien también acorde a el orden mundial que lleva, ¿no? Todo el mundo y eso, básicamente. Eso sería los modelos de acumulación del texto de la profe Quiroga Mariana y no, esta es la profe Quiroga, porque después viene el texto de la profe Giacomo Dato. No sé si tuvieron alguna duda, si quieren que veamos algo puntualmente, si tienen algún aporte también. Acá en mano lo tengo al texto, al resumen y al texto. Mariana Quiroga y María Patricia Sanz. Acá está. Porque después viene otro texto más. El último, si no me equivoco. Es el último, que creo que es el de la profe Giacomo Dato Antonella. Sí, es el último. Pero con esos textos, no sé si tuvieron alguna duda, no sé si ustedes pudieron ver la relación que hay con todo el proceso que mencionamos anteriormente en el texto de Focolo y de Anderé. No sé si lo pudieron ver. Yo lo relaciono como en cada modelo de acumulación y como en el pasado, en la época feudal y capitalista, como a medida de los años van habiendo cambios políticos, económicos, sociales,
y vamos implementando nuevas políticas públicas y derechos hacia las mujeres, niños, trabajadores, etc. Bien, muy bien. Y que también en algunos de esos modelos tienden a reducir esas políticas y en algunos a incrementar. Y en Y en algunos, algunos, como al principio del último que dijimos, como mencionaste que vos que se hubo como que se volvió para atrás respecto a los derechos humanos, como que se volvieron a invisibilizar. Creo que fue lo que en el dijiste aperturista. en el modelo de documentación aperturista. Sí, recuerden que en ese modelo también pasa la dictadura militar acá en Argentina, donde, bueno, todos conocemos la realidad que pasó acá. Después, bueno, los sucesivos golpes de Estado que hubieron más adelante. Eh, Fue una época bastante de perseguimiento político, de vulneración de derechos, de pobreza, también como mencionaba ahí, de legitimación de las instituciones pública, de por ahí de empresas públicas que ya no pertenecían a, a la Argentina. Fue un proceso bastante complejo, un modelo complejo, que ahí pueden ver que, bueno, rompe totalmente con el modelo anterior, que es el de sustitución por importaciones y, bueno, esto, el estado de bienestar. Rompe totalmente hasta, bueno, el modelo post-neoliberal, que ahí es medio ambiguo, pero se tienden a tratar con políticas sociales, públicas, esas desigualdades, esas necesidades que pasan muchos de los sectores de acá de Argentina, la pobreza, derechos que quizás anteriormente tenían y dejaron de tener en el modelo aperturista. Está bueno lo que dijiste, Mar. No sé si, bueno, de esto tienen alguna duda o pudieron No, llevarla a mí bien. me quedó bastante claro, me acomodaste las ideas, que Manso, manso. Luego, este texto me parece que va a ser mucho más fácil para todos, porque es el texto de la profe Giacomodato, que son las estrategias de intervención a lo largo de la historia, que es un poco lo que mencionaba Ari, que ya se fue, que bueno, ahí van a ver como las diferentes intervenciones sociales con respecto a diferentes épocas de que hemos pasado de la cuestión social, por así decirlo, ¿sí? Y empezamos. Bueno, la intervención social confeccional, ¿sí? Esta se da en Europa en el siglo XII, XIII, XIV y XV, ¿sí? Como habíamos mencionado, la visión de esta Europa era geocentrista, basada en Dios. La intervención siempre es desde el teocentrismo, o sea, desde esta perspectiva religiosa. Y acá la iglesia tiene una gran como importancia, ¿sí? Porque tiene como muchas... tiene una importancia en la lógica de la realidad. Esto que hablábamos recién, si no das la limosna o si no acompañás o das al necesitado, al pobre, no llegás al cielo. Eso es lo que pasaba en esta época, que es un poco relacionado con esto, la de la economía de la salvación, ¿sí? Como ya mencionamos anteriormente, que ahí lo pueden relacionar, este sistema siempre está a cargo de la iglesia, o sea, la iglesia tiene, el sistema político la maneja la iglesia, tiene mucha eh, eh, influencia, eh, recordemos que venían de la mano de los emperadores. Dale, 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 ahí está justo en el chat, Alex, justo en el chat está el link. Dale, genial, dale, me tengo que Dale, ir dale. ahora, pero ya fue el final, ya lo busco por acá en el link que encontré acá. Sí, de paso nos siguen en YouTube. Nos hemos modernizado mucho, chicos. Bueno, bueno, Así genial. que, dale, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, muy bueno. Y acá ya encontré más o menos, ya me organicé bien. Así que Dale, bueno, genial. ya después sigo el final. Dale, dale, nos vemos. Bueno, retomo. Acá el sistema político de la iglesia tiene mucha importancia en esto, porque acá el papa, el emperador, todos ellos tienen el poder, ¿sí? Acá la caridad se considera una virtud, ¿sí?
como la única finalidad, la única finalidad que tenía era asistir a los pobres, y el pobre tenía que aceptar eso porque era la voluntad de Dios. O sea, Dios quiso que ellos dieran la caridad y Dios quiso que el pobre recibiera eso porque es la voluntad de él mismo, ¿sí? Luego, a partir de los diferentes procesos que se dan en Europa de colonización, acá en Argentina, en América Latina, mejor dicho, se conquista, bueno, con el objetivo de evangelizar. Y de ahí se clasifica en dos personas, o sea, en dos estamentos, por así decirlo. Los nativos, que eran considerados seres inferiores, pero aptos para la evangelización, o sea, para que aprendieran la fe cristiana, y negro, que, bueno, se los consideraban carentes de alma, eh, y que, bueno, normalmente eran las personas que eran traficadas, los esclavos, donde fueron muy explotados, muy eh, violentados, ¿sí? Luego, bien, luego vemos también cómo... Perdón que te interrumpa, Sí, dijiste los negros negros y el otro grupo, ¿cuál era? Los los aborígenes nativos, nativos. sí. Cuando Dale, acá en América Latina se coloniza, o sea, se llega acá, recordemos que se dan diferentes procesos en Europa. Tenemos, bueno, la realidad que maneja esta intervención confeccional, de la caridad, de la limosna, y cuando se llega acá en América Latina, se viene y se coloniza. Entonces se ven a los nativos que se vean aptos, o sea, si ven eran inferiores porque no tenían esa, como, esa mentalidad que tenían los europeos, pero sí eran aptos para recibir la fe cristiana. Y los negros eran carentes de arma, eran seres sin alma, y a ellos se los ocupaban de esclavos, básicamente. Se traficaba con ellos, se los violentaba constantemente, eh, como para tener en cuenta. En América Latina, la iglesia tiene mucha participación en la educación, en la parte de salud, en la parte de los huérfanos también, eh, como para tener en cuenta. También aparecen, en este proceso aparecen diferentes rupturas de la iglesia católica, donde acá, eso esto no te lo... Juan Luis Vive define los dos tipos, los dos sujetos de la intervención social, eh, que sería la confeccionar, que son los pobres merecedores de la asistencia y de la caridad, que sería el buen pobre, y los pobres no merecedores, que son, son malos pobres porque pueden trabajar y no y holgazanear. Esa era la justificación que tenía del sujeto. Y habían dos aspectos importantes para definir para definir al pobre. Eh, Había uno que era la incapacidad para trabajar, que la debía demostrar el pobre, y la otra era la proximidad, ¿sí? Que debía pertenecer a la comunidad, básicamente. Y lo que sí siempre hay lo que menciona en el texto, que, a ver si se los puedo... Bien, que por ejemplo, a estos malos pobres, que eran los que holgazaneaban, o los que se hacían pasar por pobres, falsos pobres, se los encerraba y, bueno, ya saben lo que pasaban con ellos. O sea, no eran merecedores de estar en la sociedad porque eran malos, entonces se los encerraban y hasta ahí llegaban. Es decir, entonces, que con todo el recorrido que hemos hecho y la intervención confeccional, cómo se da es... Dale, dale, Aye, dale. Gracias por estar. Ya falta poco también. En esta parte, ¿cómo se da? Bueno, se alcanza con la solución de acá, se alcanza con la limosna, se sistematiza este sistema de la limosna, y comienza con una metodología, como una metodología de cómo identificarlos, cómo saber qué son o no pobres. eh, Eso, básicamente, como un recorrido, ¿sí? O sea, ¿por qué es tan importante la intervención confeccional? Bueno, porque acá se va viendo por qué era pobre, por qué no, en realidad era pobre malo y pobre bueno, pero debía demostrarlo y sabían que era pobre, y bueno, todo lo guiaban por la voluntad de Dios, o sea, por la lógica de Dios. Luego tenemos la intervención filantrópica,
y esa se da a fines del siglo XVIII en Europa, y acá en Argentina se da entre el siglo XIX o a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, que acá, bueno, se consolida primero la clase burguesa, bueno, y sabemos lo que trae la burguesía, con todos sus cambios, sus diferencias sociales, sus explotaciones hacia el sector proletariado. Y acá sabemos que también, bueno, también los burgueses eran los que estaban preocupados por el pauperismo en Europa, básicamente, y acá también lo podemos ver, el pauperismo de no se adaptaban a las nuevas realidades que planteaba y traía la revolución industrial. Entonces la intervención filantrópica estaba basada, tenía bases en el liberalismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? Era un poco esto, o sea, como no se podían adaptar, se daban diferentes estrategias de intervenciones para poder moralizarlos, como para que se puedan adaptar al nuevo sistema. Pero eran intervenciones morales de sistemas de ayuda que estaban dirigidas a controlar los valores morales, ¿sí? Acá en Argentina específicamente podemos verlo y relacionarlo también, por ejemplo, con la Sociedad de Beneficencia en 1823, donde no sé si alguno recuerda o lo leyó, cuando se dan el premio, por ejemplo, al más pobre o a la resignación, que eran premios que daban asumiendo o eh, dejando como algo natural el estado de necesidad de esa persona, de ese sector, que no estaba pasando por una realidad buena, ya que el sistema económico, político y social los deja afuera, ¿sí? Y bueno, esta sociedad, recuerden, se deja de lado y se disuelve con Eva Perón. Luego tenemos la intervención social del higienismo, que acá está relacionado con el positivismo, que bueno, es un movimiento que comienza a fines del siglo XIX en Argentina, está encarado por médicos, científicos y políticos, intelectuales. Perdón, ¿cuál Sí. nombraste que justo se me cortó? El intervención social desde el higienismo, que es el que está relacionado con el positivismo, con ver a la sociedad con esta perspectiva de, bueno, es explicarlo desde las ciencias naturales, es un órgano que si hay órganos que andan mal, hay que curarlos, por así decirlo. Por eso también está muy relacionado con la higiene de los sectores más vulnerados, y bueno, y también esto de como el enseñar una buena higiene desde los sectores civilizados, ¿sí? Eh, Acá la intervención higienista se fundamenta en esta corriente positivista. Sostenían esta intervención desde el conocimiento, desde las ciencias naturales, porque ellos pensaban que se podía aplicar en las ciencias sociales, ¿sí? A fines del siglo XIX tenemos acá problemas en Argentina por el traslado a zonas urbanas, por los inmigrantes, donde se da la sobrepoblación, el hacinamiento, al igual que la pobreza, y se generan distintas epidemias y enfermedades que saturaban el sistema de salud. Que bueno, ahí es cuando se plantean esta necesidad de crear una función, una intervención, un paradigma desde esa mirada científica que se pregunte sobre la pobreza y sus causas, ¿sí? Y ellos lo encontraron bueno, esto de la salud, desde la higiene, ¿sí? Acá es donde se dan, por ejemplo, diferentes profesiones como los enfermeros profesionales o, por ejemplo, nuestro auge, los visitadores de higiene, ¿sí? Con el objetivo de conocer esas realidades, cómo vivían las personas que padecían eh, mala educación, para decir, porque iban con el fin de educarlos. Así que eso sería lo importante de la intervención higienista. Y ahora vamos a la intervención social desde el Estado protector, ¿sí?
En esta parte es muy relacionado con lo que habíamos hablado en el modelo de sustitución por sustitución de exportaciones por importaciones, o al revés, no me acuerdo bien. Pero bueno, acá se genera como otro escenario. Bueno, el estado de bienestar tiene como otra perspectiva desde lo social. Entonces como que se empieza a preocupar en la fuerza de trabajo, en la mano de obra y en los trabajadores. Entonces se amplían los derechos sociales, donde ahí se dan como diferentes como formas, otras perspectivas. Podemos tenerlos el fin ejemplo es desde la Fundación Eva Perón, donde se daban diferentes acciones desde la salud, educación, ayuda social, que eran indirectas o indirectas, o por ejemplo lo que mencionaba la Sofía sobre las vacaciones, sobre bueno, el incremento a la participación de los partidos, del movimiento obrero, de los sindicatos, ¿sí? Y en la intervención social tecnocrática, acá es un poco, esto se da a través, sí, Ya podríamos ir cerrando porque no sí, sé ya hasta cuántos minutos se pueda grabar en realidad. Nunca nos hemos pasado de 2 horas, entonces tengo me miedo que falta nos este y otro más, lo hago cortito, mira, porque es cortito. porque este Eh, tema también está, si no me equivoco, en el grupo de estudio anterior, así que si querés ir También pasando. está. Ajá. Simplemente, lo digo rápido, la intervención social tecnocrática se da a partir del golpe militar, y bueno, está marcada por un paradigma de modernización, en el cual la sociedad se preocupa de la sociedad y de cómo hacer para que la sociedad tenga, o para que esos sectores puedan desarrollarse y también el país se pueda desarrollar. Entonces se dan diferentes políticas sociales a partir de ese pensamiento de desarrollo, ¿sí? Luego tenemos la intervención neoliberal, que es desde 1976 hasta ahora, que esa está más tildada bueno, surgen dos nuevas categorías, los pobres y los pobres estructurales. Entonces esa está más estructurada sobre, bueno, de cómo solucionar esos conflictos que atraviesa el país, el Estado, y cómo poder asistir y poder abordar esas situaciones de los sectores más vulnerados. Es en esta parte también donde se dan diferentes políticas focalizadas, por ejemplo, jefas de hogar, y no sé, Acción Universal. Muchas de estas políticas focalizadas se dan en este contexto de crisis, de, redistribuir también, de buscar políticas redistributivas con respecto a la jubilación, o si no, también tener también esta perspectiva desde lo tecnocrático, aportando un monto fijo con respecto a las obras sociales. Eso sería como bien sintetizado en la otra intervención social neoliberal. De igual manera, para ir cerrando, si por la duda que se corta, de igual manera les dejo, no sé si tienen mis redes sociales, me contactan, podemos charlar, les puedo ayudar en lo que necesiten también. Así que, Gracias, que a mí me ha sí, recibido personalmente. Me bueno, arreglaron una banda de dudas. manso, Todo. La Sofía, Richard, todo. Gracias. genial, genial. Sí, creo que he hablado 1 hora. Ah, así que cualquier cosa, ya saben que tienen nuestro Instagram del Sur, no duden en consultar, en preguntar, también ahí les dejo conocen a Sofi, me conocen a mí, conocen a Richard, nos pregunten, no se queden con dudas, vayan a las consultas, y nada, y mucha suerte para ese final de la semana que viene. Gracias, chicos. Y recuerden que el viernes tenemos el otro grupo de estudio. Sí, Pero bueno. tranquilo. A ponerle pilas que les va a ir bien. Creo que Kevin está para estar en la cátedra de trabajo social. Ah, Así que el próximo sumate que al equipo. totalmente, allá voy a estar con ustedes. No, ya van a estar en trabajo 2. Oh. Bueno, Chao, chicos. Gracias. chao Me Marti. recibió.
Muchas gracias por estar, chicas. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Sofi, ¿estás? Sí, estoy. Ahí corta la grabación cuando se salen todos, así que